Como ustedes saben y ya lo han notado, durante todo este año hemos estado estudiando lo que el Sermón del Monte nos enseña. Y hemos sido enseñados por parte de Dios con un nuevo concepto sobre las bienaventuranzas, sobre los mandamientos, ¿verdad? El no mentir, el no cometer adulterio, el no cambiar el propósito que Dios ha dado a nuestro cuerpo, a nuestra boca, a nuestro ser. Y a partir del capítulo 6, ¿verdad? El Señor nos empieza a enseñar sobre las buenas acciones, sobre lo que hacemos y que eso que hacemos sea con humildad, falto de hipocresía, falto de algunas cosas que el Señor nos enseña en este pasaje del 1 al 4 del capítulo 6 de Mateo que debemos tener. No, hermano, ahí estaba bien. Gracias. Entonces, hoy vamos a tocar el tema sobre la oración, que debemos ser pertinentes al orar. Miren, de la oración se dicen miles de cosas, ¿verdad? De la oración hay muchos dichos entre el pueblo de Dios, pero muchas de estas cosas que se dicen solamente son teoría. Porque si se practicaran, la iglesia entonces se movería en el poder de Dios. Es la realidad que las prácticas más difíciles de corregir están en la oración de los cristianos. Las prácticas más difíciles de ajustar a nuestra mente y de cambiar están cuando oramos, porque de nuestra oración se deriva nuestro estilo de vida. Por eso el Señor se enfoca, ¿verdad?, en 11 versículos de este pasaje en enseñarnos sobre lo que debemos evitar de la oración y lo que sí debemos incluir en la oración. Quiero invitarles para que leamos todos juntos Mateo 6, del 5 al 11. Dice así, lo leemos todos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que es por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor bendito, ahora que nos acercamos a estudiar tu palabra, te pedimos, Señor, que nos des la sencillez y la voluntad para asimilarla, para aplicarla a nuestra vida. Danos, Señor, también la sabiduría para poder vivirla y poder entenderla, Señor, en su más amplio sentido. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a estudiar este pasaje para poder aprender algunas enseñanzas que nos van a ayudar a ser pertinentes en nuestra oración. Muchas veces cuando los adultos están hablando y sobre temas importantes, ¿verdad? ¿Qué le pedimos a los niños? Váyase para allá, mijo, no esté molestando, no sea impertinente, a veces se les dice, ¿sí? No interrumpa.
Y bueno, Dios quiere enseñarnos que cuando estemos orando seamos pertinentes. ¿A qué me refiero? A que podamos orar de acuerdo a su voluntad. Evitar lo que la Biblia dice que tenemos que evitar y orar de la manera como Dios nos pide que tenemos que orar. Porque muchas veces aprendemos malas prácticas de la oración y creemos que escuchando a otros podemos enriquecer nuestra oración. Y sí, escuchando a otros que oran de la manera como la Biblia dice. Pero muchas veces escuchamos hasta oraciones de otras personas que no son creyentes, que no siguen a Cristo, ¿verdad? De otras religiones y las queremos incorporar a nuestras oraciones, ¿verdad? Como si estas palabras fueran mágicas, poderosas, eficientes y algo más. Pero el Señor en su palabra, en la Biblia, en este pasaje, en estos 11 versículos, nos da algunas instrucciones de cómo debemos orar y lo que no debemos incluir y lo que sí. Nuestra oración, tal y como la practicamos, nuestra plática con Dios, no solamente se deriva del Padre Nuestro, como se le conoce, sino de otros pasajes también de la palabra del Señor. Por ejemplo, este pasaje de Mateo 6 no incluye el dar gracias. Si usted lee el Padre Nuestro, no incluye el gracias a Dios, pero en nuestras oraciones sí damos gracias a Dios. Bueno, ¿por qué? Porque lo complementamos con otros pasajes de la Biblia. Y así añadimos de varios pasajes de la palabra del Señor lo que la oración, nuestra plática con Dios debe incluir. Por eso, yo quiero invitarles para que podamos ser pertinentes al orar. Y vamos a analizar 3 enseñanzas que el Señor quiere darnos el día de hoy. La primera de ellas, si la podemos repetir todos juntos, dice así: seré pertinente al orar cuando entienda que mis oraciones no son un espectáculo, no son para entretener, no es para que la gente se quede boquiabierta, no es para que digan, yo voy a ir a ese lugar porque ahí oran requete bonito. No, mis oraciones no son un espectáculo. Necesito ser pertinente al orar y saber que la honra y la gloria es para Dios. Debemos dejar de pensar que oramos para que nos feliciten. ¡Ay, qué bonito oró!, ¿verdad? Y por eso estoy aquí. No. Debemos dejar de pensar que nuestras oraciones deben incluir palabras cultas, palabras espirituales o rimbombantes para alimentar nuestro ego. Y no. La oración más sencilla, la palabra más sencilla es la que agrada a Dios, es la que llega al trono de la presencia del Señor. Y no palabras, ¿verdad?, que a veces las demás personas se quedan, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir o sea, si las demás personas no me entienden, entonces, ¿para qué orar de esa manera? Si mis oraciones tienen que ser para Dios, pero también para edificación del cuerpo de Cristo. No oramos para entretener a las personas que escuchan, sino para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado. No usamos muchas palabras como si por ello Dios nos fuera a responder. Había un pastor que nos dio clases y ese pastor tenía un dicho y la mayoría de las veces se cumple. Él decía: oraciones largas en público es igual a oraciones cortas en privado. Oraciones largas en público es igual a oraciones cortas en privado. Porque cuando hablamos con Dios, ya en nuestro lugar, en nuestro cuarto, encerrados, en un lugar, en lo secreto, cuando hablamos con Él, primeramente, ¿verdad?, y nos deleitamos en su presencia, entonces ahí descargamos todo. Ahí lo adoramos, ahí le agradecemos, ahí confesamos nuestras faltas, ahí intercedemos, ahí ponemos nuestras necesidades a sus pies. Y entonces cuando oramos en público, pues es simplemente continuar con esa relación con Dios y no querer como que ponernos al corriente y decirle 1000 cosas porque no hemos hablado con Él en un buen rato.
necesitamos entender lo que la Biblia dice. Y primero que nada, del versículo 5 al 8 de Mateo 6, el Señor Jesús nos está dando instrucciones sobre lo que debemos evitar. Lo voy a leer en otra versión, ya lo leímos en Reina Valera, usted sígame ahí con su Biblia. Dice así: cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, dirígete a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que por hablar mucho, Dios les tendrá que hacer caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Algunas cosas que el pasaje nos dice sobre lo que no debemos hacer al orar están en este versículo. Están en estos versículos. Y a veces se nos olvida. Siendo sinceros, a veces nos olvida porque nos agarramos como hilo de media orando, ¿verdad? Y a veces en público y así como que, pues no, nuestras palabras no tienen sentido, nos podemos perder al orar, no entendemos la ocasión por la que se está orando. Y eso es lo que el Señor quiere que evitemos cuando platicamos con Él. Primero que nada, el versículo 5 dice que lo primero que tenemos que dejar, que omitir, es no tomar máscaras de falsedad. La semana pasada hablábamos sobre tocar trompeta de humildad, es decir, ser humildes en nuestra vida. Y dábamos una definición de hipocresía. Hipocresía es responder con falsedad. Entonces, ¿de qué sirve orar con fervor y vivir apagando y entristeciendo al Espíritu Santo? Si no vivimos lo que oramos, estamos construyendo sobre la arena. Y esa es la realidad, que muchas veces oramos con fervor, ¿verdad? Y nos podemos pasar un buen rato orando, derramando lágrimas, pidiéndole al Señor. Algunos se dan golpes de pecho, otros se hincan, otros sentados, otros parados, otros levantan sus manos, como usted quiera, orando al Señor. Pero entonces después de eso necesitamos salir y vivir lo que estamos orando, no apagar al Espíritu, no entristeciéndolo, siendo hipócritas, como dice aquí la palabra. O sea, no oramos para que digan, ya me escucharon, ¿verdad? Entonces ya saben que yo sí oro. Ya me escucharon, entonces ya saben que yo sí pedí por esto o dije el otro. No, o sea, estamos hablando con Dios. Si nos escucharon los demás, qué bueno, y si no también. Necesitamos orar sin máscaras de falsedad. Otro aspecto que nos dice este pasaje, estos versículos del 5 al 8, es que debemos omitir pretender lo que no somos. Al orar, no tenemos que pretender lo que no somos. Algunos hasta fingen la voz como si hacer la voz así, o ponerla triste y quebrada, como si nos hiciera ver más espirituales o más dignos. Y no, o sea, Dios conoce lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. No tenemos que fingir nada cuando oramos. Simplemente hablar con Dios. Él nos conoce, Él sabe por lo que estamos pasando. Claro, quiere que se lo digamos con verdad, con verdad. No pretendamos que por medio de nuestras oraciones nos distingan como espirituales cuando en realidad la carnalidad aflora por nuestras venas. Necesitamos ser quienes somos, ir ante Dios en arrepentimiento y poder gozarnos en su presencia. También, este pasaje nos dice que debemos omitir el orar para recibir aplausos. Miren, no debemos orar para que nos digan, ¡ay, qué bonita oración! ¡Ay, qué bonito orar! A mí me gusta mucho cuando usted ora, aviéntese una. O sea, como si fuera complacencias o canciones. No oramos para recibir el aplauso.
La oración más sencilla es la que agrada a Dios. Oramos para alabarle a Él, oramos para que Él se lleve toda la honra y la gloria, no para que nos alaben a nosotros. Oramos para agradecer a Dios, no para que nos agradezcan a nosotros por orar. Oramos para pedirle perdón a Dios, confesando nuestros pecados, no para parecer como que nunca pecáramos y somos pulcros y santos. Oramos para que Dios haga su obra transformadora en nosotros y en los demás, y no porque nuestras palabras cambien la voluntad de Dios. Eso es ser pertinente al orar, ubicar que Dios es el todopoderoso, el grande, el fuerte, el fiel, y yo soy una oveja, yo soy un mortal, yo soy su hijo, su hija, y mis palabras deben expresar eso. Alabanza, reconocimiento, pero también siendo pertinente. O sea, ¿qué me pide Dios que no haga y que sí debo incluir? También es importante omitir en nuestras oraciones una actitud que olvide que estamos orando a Dios. Necesitamos pensar que estamos orando a Dios y no le estamos hablando a las demás personas. Muchas veces estamos orando a Dios y de repente como que he escuchado que se cambia el chip, ¡pum!, como si de repente estuviéramos platicando con los demás. Estamos orando al Señor, Señor, esto y lo otro, y de repente, ¡pum! Pero sí, hermanos, porque fíjense, caray, bueno, ¿estamos orando o estamos hablando con los demás? Y es importante enfocarnos en si estamos orando o estamos hablando con Dios. Nuestra plática es con Dios y no debe desviarse para hacer algo informativo para quienes nos escuchan. Porque este pasaje precisamente nace de que Jesús está viendo malas prácticas en la oración, sobre todo en los escribas, en los fariseos, en el ejemplo que ellos tenían que ser para el pueblo, estaban fallando. Y por eso Jesús nos dice, oigan, cuando oren ustedes, cuidado con esto y cuidado con aquello. No debemos pretender que por nuestras oraciones seremos premiados. Nunca se premia al que ora mejor. Solo Dios escucha al que ora con sinceridad. No hay concursos de oración. A ver, vamos a tener un concurso el próximo domingo de a ver quién ora mejor. Así que prepárense. No, porque estamos hablando con Dios a través de la oración. Y lo que le decimos debe ser de lo más profundo de nuestro ser, con toda sinceridad y amor. Él conoce todo lo que hay. Por eso necesitamos, mis hermanos, ser pertinentes al orar y entender que mis oraciones no son un espectáculo, no son para entretener a nadie. En segundo lugar, vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 6, del 9 al 13, pero antes repetimos la segunda enseñanza. Dice, seré pertinente al orar cuando me someta a las instrucciones de Cristo. Primero, nuestro Señor Jesús nos dice que debemos omitir algunas cosas para después mostrarnos cómo sí se le hace, cómo sí debemos orar. Dios quiere que cuando nos dirijamos a Él, seamos pertinentes, es decir, que tengamos la actitud correcta, con las palabras correctas para hablar con Él. Quiero leerles lo que la Biblia dice en Mateo 6, del 9 al 13. Ustedes me pueden seguir ahí en su Biblia, en Reina Valera. Dice así, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno.
Reina Valera es la única versión que continúa con el pasaje de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Las traducciones más recientes, incluso Reina Valera 95, 2015, no lo incluyen porque no está en los manuscritos más antiguos. Bueno, es cuestión de los manuscritos y de los traductores, ¿verdad? Pero al principio de esta oración modelo, el Señor nos invita para que podamos incluir en nuestra oración alabanza. El conocido Padre nuestro inicia diciendo que debemos alabarlo. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre, o santificado sea tu nombre. Nuestras oraciones, hermanos, deben alabar a Dios y no buscar que las personas nos alaben a nosotros por lo que decimos. Pues cuando alabamos a Dios, nuestro enfoque está en Él y no en nuestras oraciones. Cuando alabamos a Dios, nuestro enfoque se mantiene en su voluntad. Nuestra vida se concentra en Él y no en nuestros males y nuestros pesares. La Biblia nos dice que la mejor terapia para superar nuestra crisis, nuestro dolor, todo lo que nos pasa, la mejor terapia es alabarlo, enfocarnos en Él y alabarlo mientras servimos, mientras participamos, mientras hacemos su voluntad. Eso es lo mejor que podemos hacer porque eso es lo que Dios usa para sobreponernos al dolor, al pesar, a la tristeza, a la apatía, al desánimo, a todo. La alabanza nos enfoca, nos agarra, ¿verdad? Y nos voltea la cabeza para que miremos al Señor. Cuando alabamos a Dios, nuestras cargas se vuelven más ligeras. Cuando alabamos a Dios, nuestra vida toma sentido y encontramos un propósito mayor. Cuando alabamos a Dios, somos liberados de todo lo que nos agobia. Y si no me cree, podemos ir a la Biblia. Y allí en el libro de los Hechos, ver que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y habían sido castigados y estaban en lo más oscuro del calabozo, ¿qué hicieron ellos? Alabaron a Dios. ¿Y qué sucedió? El poder de Dios se manifestó. El poder de Dios se mueve en medio de la alabanza. Necesitamos por eso alabar a Dios en nuestra tristeza, en la enfermedad, en la angustia, cuando nos va bien y cuando no. Necesitamos alabar a Dios. Eso es lo que Él tiene, ese es el antídoto que Dios tiene para liberar nuestras cargas, para poner nuestros ojos en Él y que nada haya más importante. Por eso la oración que Cristo nos dice que debemos practicar empieza con alabanza. Qué triste, ¿verdad? Cuando empezamos a orar pidiéndole, ay Señor, es que fíjate que tengo esta necesidad y pido. Y la alabanza y la gratitud. Y los demás, necesitamos entender que lo más importante para nosotros, estemos pasando por lo que estemos pasando, es alabar a Dios. Es el ministerio más alto de la iglesia, alabar a Dios. Es el ministerio más importante como cristianos, alabar a Dios. Porque de ahí viene todo, de ahí surge todo. También nuestro Señor Jesús nos da la instrucción que nuestras oraciones deben incluir un reconocimiento de que su voluntad siempre es lo mejor. Mateo 6, versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Yo les he dicho varias veces, esta es la oración menos realizada por los cristianos. Nuestras piernas tiemblan muchas veces cuando le vamos a decir a Dios, hágase tu voluntad. No, Señor, mejor sánalo, mejor ayúdame, mejor que me vaya bien, mejor que no me pase nada malo. Muchos cristianos tiemblan y no quieren incluir en su oración, hágase tu voluntad, Señor. Porque sabemos lo que implica, pero al final sabemos que es lo mejor. Porque no podemos luchar contra la voluntad de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para oponernos a lo que Dios quiere hacer? ¿Quiénes somos nosotros para oponernos al plan soberano de Dios?
Por eso pedir que se haga la voluntad de Dios implica someter nuestro ego, nuestra soberbia, a su soberanía, para aceptar vivir en su voluntad, porque Él lo sabe todo y Él quiere lo mejor para nuestra vida. Siguiendo adelante, otra instrucción que nuestro Señor nos da para incluir en nuestra oración es pedir lo necesario. Pedir lo necesario, dice Reina Valera, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Esta versión dice, danos hoy el alimento que necesitamos cada día. ¿Esto qué implica? Someter nuestra avaricia a Cristo, someter nuestras ganas de abundancia a los pies de Cristo. Debemos aprender a depender de Dios y rogar por su provisión de cada día. Dios quiso enseñar al pueblo en el desierto cuando les mandó el maná, cuando el pueblo pedía que tenían hambre y pedían comida, Dios les mandó el maná, ¿sí? Y ese maná era el alimento de cada día. ¿Y cuál fue la instrucción de Dios? Solo lo que vayas a comer. Solo lo que te vayas a comer, levanta. Y eso lo vemos ahora en el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aprendamos a vivir dependiendo de Dios. A veces queremos llenar nuestro closet con lo necesario, nuestras zapateras con lo necesario, nuestra caja fuerte con lo necesario, nuestro refrigerador, alacenas y despensa con lo necesario, porque decimos, más vale prevenir que lamentar, y hombre prevenido vale por dos, y todas esas cosas que se dicen. Está bien ser prevenidos, sí, está bien, pero sin dejar de confiar en Dios, sin dejar de que Él nos ayude para compartir lo que nos da y poder depender de Él. No aferrarnos a lo que tenemos como si jamás lo fuéramos a volver a disfrutar. Otra parte que debemos incluir también en nuestras oraciones es el reconocimiento de nuestros pecados. El Padre Nuestro hace mención de que debemos perdonar a quienes nos han ofendido, porque en eso consiste la verdadera paz. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? Nada más hoy. Miles de veces. Nada más lo que va de este día. El Señor nos ha perdonado si nos hemos arrepentido, claro. Miles de veces. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Muchas personas creen que el no perdonar maltrata a quien me ofendió. Y no, el no perdonar me perjudica a mí. El no perdonar perjudica al que no perdona. Se está tragando su veneno, se está tragando su amargura. Por eso el Señor, ¿verdad? Nos dice, oye, perdona así como nuestro Padre Celestial nos ha perdonado miles, millones de veces cuando le pedimos perdón. Y por último, nuestro Señor Jesús nos enseña sobre la importancia de incluir en nuestra oración que nos ayude en la lucha diaria. Todos y todos los días tenemos luchas, tenemos tentaciones, tenemos pruebas. Todos pecamos, dice la Biblia. Todos tenemos luchas, dice la palabra del Señor. Todo nuestro cuerpo está inclinado muchas veces hacia el mal. Necesitamos entender entonces que solamente en Cristo vamos a tener la fortaleza para no decir, pues al cabo que todos lo hacen. Solamente en Cristo vamos a tener la fuerza para poder decir no al pecado. Para poder decir, como algunos grupos dicen, un día a la vez. Resistir un día a la vez e ir sumando. Debemos ser sinceros y reconocer nuestras tentaciones para decirle a Cristo, ayúdame, Señor. Para no pensar, ya, otro día, ¿verdad? Otro día me esforzaré, otro día le echaré más ganas, otro día, al cabo, mira, pues todo el mundo roba, todo el mundo dice mentiras, todo el mundo hace esto. Pues ¿qué tiene? Pues tiene mucho. Y tiene mucho que ver con nuestra oración, lo que vivimos. Nuestras oraciones expresan lo que vivimos día
a día. Por eso, Dios quiere que seamos pertinentes en nuestra oración, sometiéndonos a la instrucción que Cristo nos da. Y en tercer lugar, leamos todos juntos esta última enseñanza. Dice, seré pertinente al orar cuando venza el obstáculo de la amargura. Recordemos que ser pertinente significa ser oportunos en el momento y la ocasión adecuada. Por eso, al orar necesitamos recordar que estamos en comunicación con Dios, reconociendo su grandeza y nuestra humanidad. Enfocarnos en esa realidad nos va a ayudar a vencer el obstáculo de la amargura, obedeciendo a Dios. Veamos a qué se refiere el Señor. Vamos a Mateo 6, del 14 al 15. Ya lo leímos en Reina Valera. Ustedes síganme, lo voy a leer en esta versión. Dice, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en los cielos también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. ¿Saben que este es uno de los versículos donde las personas más tienen preguntas? Yo recuerdo que yo he sido abordado por muchas personas en diferentes ciudades sobre este versículo. Y algunos me preguntan, ¿qué quiere decir? Pues, ¿qué quiere decir lo que está ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una resistencia. Hay una resistencia de las personas a perdonar. O sea, se sorprenden que la Biblia diga, ah, caray, si yo no perdono, Dios no me perdona. ¿Es eso cierto? Pero es que Dios es amor, pero es que Dios es misericordia, pero ¿cómo? Y para algunos es un espanto. Sin embargo, este pasaje es un llamado para que no seamos amargos, para que perdonemos y disfrutemos de la dulzura de la vida cristiana, para que disfrutemos la palabra del Señor que sea más dulce que la miel a nuestro paladar, que las palabras del Señor Jesús sean dulces a nuestros oídos. Eso es lo que el Señor quiere, y no que la amargura nos tape el corazón, los oídos y los ojos. Eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Perdona para que seas libre, perdona para que disfrutes, perdona para que le encuentres sentido, felicidad, dulzura, gozo a todo lo que haces. Esa amargura que guardas ahí, ya, sácala, échala, bájale al baño y tírala, sácala. Eso es lo que el Señor nos está diciendo sobre la amargura que a veces guardamos en nuestro corazoncito. Si ustedes perdonan a los demás, dice el pasaje, el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Muchas personas aquí se quieren tapar los oídos cuando leen este pasaje. Dicen, no, esto no puede ser. No, aquí tiene que haber algún detalle, no. Y muchas personas luchan con esto. Pero la palabra de Dios es clara. O sea, abramos la Biblia en cualquier versión, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Reina Valera, NBI, Nácar Colunga, o sea, cualquier traducción dice lo mismo. ¿Por qué? Porque es una realidad. Porque Dios quiere que perdonemos y no aprendamos a vivir amargos, sino siendo dulces en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Eso es lo que el Señor quiere. El perdón destruye la amargura. El saber que somos perdonados da un nuevo sentido a nuestra vida. El saber que tenemos una oportunidad más nos alienta a vivir de una mejor manera. Saber que Dios nos perdona nos anima para poder ejercer el perdón con quienes nos han ofendido, porque somos los principales beneficiados al perdonar. Básicamente estos versículos dicen que si hemos entendido todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha perdonado, si hemos entendido cómo orar, si hemos entendido lo que no debemos incluir en nuestra oración, entonces necesitamos pedirle perdón a Dios, perdonar
pedir perdón a quien hemos ofendido y vivir en la dulzura del Evangelio de Cristo. Cuando el salmista dice en el Salmo 19, muchas veces, ¿verdad? Que la palabra de Dios es dulce como la miel. O sea, eso debemos vivir nosotros también. No pensar, bueno, la palabra de Dios es una opción. La palabra de Dios puede ser para aquellos días de crisis. La palabra de Dios puede ser para cuando ya no aguante a mi esposa o a mi esposo. La palabra de Dios puede ser para cuando me corran o para cuando me quede sin dinero. No, la palabra de Dios tiene que ser dulce, sea la situación que estemos viviendo. Y esto solo puede ser posible cuando nos decidimos a sacar la amargura por donde entró y a poder perdonar, pedir perdón a Dios, a las demás personas. Porque si nos aferramos a que hemos sido lastimados y no querer perdonar, naufragamos en un vaso de agua. Por eso es importante orar a Dios siendo pertinentes. Y ser pertinente en nuestra oración es, Señor, perdóname porque me comporté como un mentiroso, un ladrón, porque me comporté como infiel, me comporté poniendo las palabras pertinentes, pidiéndole perdón a Dios, para después ir con la persona que ofendo y pedirle perdón también. Si no le pido perdón a Dios, pues menos le voy a pedir perdón a las demás personas. Porque me aferro en que no, yo así. Cuando el Señor dice, oye, perdona, libérate, disfruta, vive la vida abundante, dulce, que yo he preparado para ti. Pero mira, aquí está la receta, ahí te va. Y a veces hay resistencia para seguir, porque pensamos que nosotros sabemos más, porque pensamos que nuestra justicia es mejor, o porque tenemos falta de valentía para aplicar lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos pretender que nunca nos equivocamos y vivir como si nunca la regáramos y nunca pedir perdón. Podemos estar bien delante de Dios cuando pedimos perdón y perdonamos. Podemos pedirle perdón a quienes hemos ofendido y entender que esa parte es el primer escalón para la restauración, para la dulzura de una vida en familia, para la dulzura de una vida en comunidad, para la dulzura de nuestras relaciones personales, aun cuando hemos sido lastimados, ofendidos o qué sé yo, aún así necesitamos enfocarnos en perdonar. Por eso yo quiero animarles para que podamos reconocer si hay falta de perdón en nuestro ser, pedirle a Dios que nos ayude, ser valientes y fieles para ser pertinentes cuando oramos y cuando vivimos también cada día de nuestra vida. Someternos a las instrucciones que Cristo nos da aquí en lo que se llama o se conoce como el Padre Nuestro. Incluir eso en nuestra oración y en nuestra vida. Y sacar de nuestra oración, sacar de nuestra mente lo que Dios no quiere que incluyamos en nuestra oración. Nuestras oraciones no son un espectáculo, no son para entretener ni para recibir aplausos, son para honrar y glorificar a Dios. El Señor nos desafía entonces para que aprovechemos el tiempo que tenemos para orar, para platicar con Dios, seamos pertinentes y no nos perdamos en nuestra necedad. No nos aferremos a lo que no está bien en nuestra vida. No nos aferremos, es que así yo aprendí y así me enseñaron y así. Conocí a una hermana muy querida, muy fiel, la hermana. Pero ella fue instruida por una misionera que venía de Canadá, creo. Y cada vez que escuchaba ella una instrucción, ella iba y le hablaba a la misionera y le preguntaba, oiga, me dijeron esto y esto y esto, pero usted me dijo esto y esto. ¿Qué debo hacer? Ella estaba aferrada a una doctrina que no le permitía crecer, que no le permitía avanzar. Y a veces así estamos.
Nos aferramos a creencias, a doctrinas que no nos dejan crecer, porque pensamos que es que esto, ¿verdad? Me lo enseñaron y de muy buena voluntad, ¿sí? Hay personas que enseñan de muy buena voluntad el error. Hay personas que enseñan de muy buena voluntad la mentira. Pero necesitamos ir a la Biblia y que la Biblia, la palabra del Señor, nos despeje nuestra mente, abra nuestros ojos y nos haga entender que debemos ser pertinentes al orar, sacar de nuestra vida lo que no necesitamos incluir en nuestra oración, incluir lo que sí y disfrutar la oración y la vida sin amargura, perdonando, disfrutando esa dulzura que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Yo quiero invitarles para que inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Dios escucha nuestras palabras. Así como hablamos con las demás personas, podemos hablar con Dios. Nuestras oraciones no rebotan en el techo. Tampoco estamos orando a la nada. Dios está en todo lugar y Él nos escucha. Y con esa confianza, Señor, nos acercamos a ti. Con esa confianza, buen Padre Celestial, sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros, oramos. Cambia y moldea nuestra vida. Cambia y moldea nuestra forma de acercarnos a ti en oración. Dejando, Señor, lo que no nos sirve para crecer en nuestra vida, en nuestra oración, y añadiendo, Padre eterno, lo que tú nos dices en tu palabra. Ayúdanos a ser pertinentes, Señor, a ser sabios. Enséñanos a orar. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.